Evangelio de Mateo, capítulo 10. Las bienaventuranzas y las curaciones, el nuevo esianismo. En las últimas conferencias hemos explicado que el Cristo Jesús dio a la evolución de la humanidad el progresivo desarrollo a través de las fuerzas y facultades del yo, mientras que el hombre en los misterios antiguos solo podía alcanzarlo en su ausencia. Para volver a caracterizarlo claramente, podemos decir que en toda iniciación antigua era posible elevarse al mundo espiritual, al reino de los cielos, pero por las peculiaridades de la era precristiana, sin mantener plenamente consciente la verdadera entidad del yo humano, en el mismo estado en el que se halla frente al plano físico sensible. Hemos de distinguir dos estados del alma humana. Por un lado, el que actualmente el hombre normal conoce como su conciencia desde el despertar hasta el dormirse, en la que percibe los objetos del plano físico sensible, y por el otro, el estado del alma sin clara conciencia del yo. Dentro de este último estado del alma, el hombre ascendía, en los antiguos misterios, al reino de los cielos. En el sentido de lo predicado, primero por Juan el Bautista y luego por Cristo Jesús mismo, estos reinos del cielo debieron descender a la tierra, a fin de que la humanidad recibiera el impulso para la evolución en que, manteniendo la fuerza ordinaria del yo, pudieran vivenciarse los mundos superiores. Por ello es natural que lo que nos describe el acontecimiento de Palestina nos relaten todos los procedimientos a que fueron sometidos los iniciados de los antiguos misterios, pero que, al mismo tiempo, se nos indique que hay una nueva forma del estado del alma. Para ello, en la que el yo se mantiene plenamente consciente. Desde tal punto de vista, hemos caracterizado en la conferencia anterior las 9 bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Podríamos seguir considerando lo que dice el texto del Evangelio de Mateo, según la traducción del arameo al griego. No muy exacta, por cierto, pero aún la poca exacta versión griega nos deja sentir que, incluso en la continuación del Sermón del Monte, se alude claramente a lo que en los tiempos pasados el hombre vivencia en su ausencia de su yo. Pero tal cosa solo se comprende realmente tomando en consideración que el uso de los términos antiguos que se emplean es con pleno conocimiento de la esencia a que se refieren. Justamente en cuanto a los términos del Sermón del Monte, se nota con claridad que el Cristo se consideraba a sí mismo como dador de la conciencia del yo, en un nivel más elevado que antes, una conciencia que en sí misma puede vivenciar los reinos de los cielos. De ahí se comprende que el Cristo siempre hace notar a sus discípulos el contraste. A los antiguos fue dicho lo que de los reinos de los cielos se revela, pero ahora más aún lo vivenciaréis si escucháis lo que os dice vuestro yo. Así se comprende el por qué siempre se repite el «mas yo os digo». Es porque Cristo se consideraba a sí mismo como representante del alma humana, y eso se manifiesta en la expresión «yo lo digo», lo vivencio con plena conciencia de mi yo. No hay que tomar como trivial lo que en la continuación del Sermón del Monte se expresa con las palabras «yo os lo digo», pues con ello se llama la atención sobre el nuevo impulso que el Cristo Jesús ha dado a la evolución de la humanidad. Leyendo así la continuación del Sermón del Monte, se notará que Cristo quiso decir: hasta el presente no se debía apelar a la fuerza del yo, mas ahora, por medio de lo que os he dado, podéis alcanzar paso a paso los reinos de los cielos por la fuerza interior del propio yo. El espíritu del Sermón del Monte está totalmente impregnado del nuevo impulso de la yoidad del ser humano, incluso lo que se sigue y que nos conduce a las así llamadas curaciones. Sabido es que las curaciones son objeto de muy extensas discusiones, principalmente lo que se refiere a la cuestión del milagro. Considerándolo más detalladamente, ya en la conferencia anterior, hice notar que el hombre actual no aprecia debidamente los cambios y las metamorfosis que en la naturaleza humana se han producido en el curso de la evolución. Si se compara en el sentido más sutil
un cuerpo físico de la época de Cristo Jesús o incluso de tiempos anteriores con un cuerpo físico actual, se notaría una gran diferencia considerable, la que, sin embargo, no es verificable anatómicamente, pero sí por la investigación oculta. Efectivamente, el cuerpo físico ha devenido más denso y compacto, habiendo sido más blando en los tiempos de Cristo Jesús. En aquel entonces, hasta cierto grado, el hombre poseía aún conocimientos sobre el efecto de ciertas fuerzas que hoy ya no se perciben. Son las fuerzas plasmadoras del cuerpo físico, que para la percepción sutil eran evidentes, como por ejemplo las responsables de la estructura de los músculos. Esta percepción desapareció lenta y paulatinamente, y por ello consideraciones simplistas de la historia del arte se refiere a los dibujos antiguos como musculatura bien pronunciada, tomándolo por una exageración o torpeza de los dibujantes, porque no saben que se basa en una observación efectiva correspondiente a lo realmente percibido, aunque en nuestros tiempos se tomaría por errónea, mas esto es lo que menos vamos a tener en cuenta. También hemos de puntualizar lo que se relaciona con lo característico de aquellos cuerpos humanos, en cuanto a que en aquellos tiempos las fuerzas del alma y del espíritu ejercían aún una gran influencia. Podría decirse más espontánea, que luego, cuando el cuerpo se hizo más denso y el alma perdió su poder sobre él. Por lo tanto, era antaño mucho más factible curar por las fuerzas del alma. Esta era mucho más poderosa, así que las fuerzas curativas extraídas del mundo espiritual lograban penetrar el cuerpo enfermo, restituyéndolo el orden y la armonía. En el curso de la evolución, este poder del alma sobre el cuerpo se ha disminuido paulatinamente. En los tiempos antiguos, los procesos curativos eran de índole mucho más espiritual que posteriormente, y los que eran tenidos por médicos no lo eran en lo físico, en sentido actual, sino más bien terapeutas, que a través del alma influenciaban el cuerpo. Purificaban el alma compenetrándola de saludables sentimientos, impulsos y fuerzas volitivas, mediante influjos espirituales anímicos que ejercían ya sea en el estado corriente de la percepción física o bien durante el sueño en el templo o por métodos parecidos, lo que en aquellos tiempos suscitaba un estado de clarividencia en el hombre. Según las condiciones culturales de aquel tiempo, se puede decir que los que poseían la debida fuerza del alma y podían servirse de todo cuanto habían conquistado, eran capaces de influenciar las almas y con ello también los cuerpos en notable medida. Los hombres compenetrados del espíritu y poseedores de fuerzas curativas transmisibles a los demás fueron pues llamados terapeutas, y a ellos también pertenecían en cierto modo los esenios. Más aún, en un determinado dialecto del Asia Menor, en el cual principalmente se expresaban los que más tarde adoptaron el cristianismo, la traducción de lo que llamaríamos terapeuta espiritual es la palabra Jesús, que en el fondo significa médico espiritual. Es una traducción bastante correcta, ante todo si se consideran los valores del sentimiento. Eso también arroja luz sobre la manera del sentir con respecto a semejantes nombres. En una época en que los nombres aún suscitaban ciertos sentimientos, colocándonos por un momento en las condiciones culturales de aquella época, en el sentido de aquellos tiempos, podríamos decir que había personas con acceso a los misterios, quienes mediante el oscurecimiento de la conciencia del yo logran establecer relación con ciertas fuerzas espirituales anímicas que hacían irradiar hacia el mundo circundante, y esto es lo que les calificaba de terapeutas ante los demás. Si uno de ellos se hubiera convertido en discípulo de Cristo Jesús, hubiera podido decir: hemos vivenciado algo muy extraño. En tiempos pasados solo podían convertirse en terapeutas anímicos los hombres que, a través del oscurecimiento de la conciencia del yo, acogían los misterios de las fuerzas espirituales. Pero hemos visto a uno que lo es, sin los procedimientos de los misterios y manteniendo la plena conciencia del yo. Lo que llamó la atención no fue el hecho de las curaciones espirituales en sí,
y que el Evangelio nos hable de una individualidad que cura espiritualmente. Por el contrario, se podía haber dicho en aquellos tiempos: ¿qué hay de extraordinario en que existan quienes curan espiritualmente? Esto es de lo más natural. Lo relevante fue que el autor del Evangelio de Mateo nos dice: ha venido alguien que ha dado a la humanidad una nueva fuerza esencial, realizando curaciones por impulso de su yo, valiéndose de fuerzas con las cuales antes nunca había sido posible curar. Los evangelios hablan de algo muy diferente a lo que comúnmente se piensa. Hay pruebas históricas de que es correcto lo que la ciencia espiritual afirma. Según fuentes ocultas, contentémonos con mencionar una sola. Siendo verdad lo que acabamos de decir, es de suponer que en la antigüedad se estaba convencido de que, bajo ciertas condiciones, era posible curar al ciego mediante influencia espiritual. Y con razón se ha llamado la atención sobre cuadros antiguos que representan tal verdad. John M. Robertson, de quien hemos hablado en la conferencia anterior, también nos remite al cuadro que representa a Esculapio delante de dos ciegos. Robertson, naturalmente, llegó a la conclusión de que eso indica una curación y que los autores de los evangelios lo hubiesen tomado para sus relatos. Sin embargo, lo esencial en este caso no estriba en lo maravilloso de las curaciones espirituales, sino que el pintor ha querido decir que Esculapio fue uno de los iniciados, que en ausencia del yo, adquirió en los misterios fuerzas curativas espirituales. En cambio, el autor del Evangelio de Mateo quiso decir: no fue esta la manera en que Cristo realizó las curaciones, sino que el impulso que por primera vez vivió en Cristo deberá transmitirse a toda la humanidad mediante la fuerza del yo. El hombre aún no puede alcanzarlo por tratarse de algo que en tiempos venideros ha de arraigarse en la humanidad. Esto es lo que Mateo quiso exponer con las curaciones milagrosas. La conciencia oculta nos permite decir que no fue intención del evangelista describir milagros, sino hechos naturales que se entienden por sí mismos, solo que estos se realizaron de una nueva manera. Así se presentan los hechos, si realmente los describimos con escrupulosidad científica. En verdad resulta que grandes y profundos malentendidos se dan con respecto a los evangelios.